Buenas, profesor Rafael. En este video le vamos a presentar la práctica 4, que es la demostración del principio de Arquímedes. Bueno, mi grupo está conformado por Cristian Camilo Cerón y mi persona, Jorge Andrés Abaunza. Bueno, profe, como contenido le vamos a presentar una introducción, un resumen, unos objetivos, una metodología, unos resultados y unas conclusiones. Como introducción tenemos que el principio de Arquímedes es uno de los fundamentos de la mecánica de fluidos y que describe el comportamiento de los cuerpos sumergidos en un fluido. Este principio establece que todo cuerpo total o parcialmente sumergido experimenta una fuerza de empuje vertical hacia arriba, cuya magnitud es igual al peso del fluido desplazado. Este fenómeno es de gran importancia en diversas aplicaciones de la ingeniería como diseño de embarcaciones, sistemas de flotación y medición de densidades. En la práctica de laboratorio se estudia experimentalmente este principio mediante el uso de una balanza hidroestática, la cual permite analizar la variación del peso de un objeto al ser sumergido en un fluido a través de la medición del peso en el aire y del peso aparente dentro del líquido. Se determina la fuerza de empuje ejercida por el fluido sobre el cuerpo. Adicionalmente, se calcula el volumen del fluido desplazado y se compara la fuerza de empuje experimental con la obtenida teóricamente a partir de las propiedades del fluido como su densidad. Este procedimiento permite no solo verificar la validez del principio de Arquímedes, sino también evaluar la precisión de las mediciones realizadas e identificar posibles fuentes de error experimental. Y finalmente, este análisis contribuye a comprender de manera práctica la interacción entre sólidos y fluidos, reforzando conceptos claves en el estudio de hidroestática y su aplicación en el campo de la ingeniería. Bueno, como resumen tenemos que esta práctica se verificó experimentalmente el principio de Arquímedes, el cual establece que un cuerpo total o parcialmente sumergido en un fluido experimenta una fuerza de empuje vertical hacia arriba, igual al peso del fluido desplazado. Para ello se utilizó la balanza hidroestática con el fin de medir el peso del objeto en el aire y su peso aparente al ser sumergido en el fluido. La diferencia de estos valores permitió determinar la magnitud de la fuerza de empuje experimental, lo cual se contrastó con el valor teórico calculado mediante la expresión. Podemos decir que a partir de este análisis de los resultados se compararon los valores teóricos y experimentales, permitiendo evaluar la precisión del procedimiento y determinar el porcentaje de error asociado a sí mismo. Se identificaron posibles fuentes de desviación como errores en la medición del volumen, presencia de burbujas o impresiones en la lectura de la balanza. En general, los resultados obtenidos confirmaron la validez del principio de Arquímedes dentro de condiciones experimentales establecidas. Como objetivos tenemos determinar experimentalmente el principio de Arquímedes, al igual que la magnitud de la fuerza hidroestática o de empuje ejercida por un fluido sobre un sistema compuesto por gancho, cubeta y cilindro. Otro objetivo tenemos que comprobar teórica y experimentalmente la pérdida aparente de peso de un cuerpo al sumergirlo en un líquido depende de la densidad de este. Otro tenemos calcular el porcentaje de error entre los valores obtenidos, tanto teórico como experimental. Y bueno, como metodología tenemos que para la verificación experimental del principio de Arquímedes se empleó una balanza hidroestática junto a un sistema compuesto por cilindro, gancho y cubeta.
además de un recipiente con dispositivo de rebose y una probeta graduada para la medición del volumen desplazado. Inicialmente se identificaron los instrumentos de medición y se verificó su correcto funcionamiento. Posteriormente se determinó de manera teórica el volumen del cilindro a partir de sus dimensiones geométricas. A continuación, se midió la masa de la cubeta vacía y luego la masa del sistema completo en el aire compuesto por la cubeta, el gancho y el cilindro. Eh, seguidamente se preparó el dispositivo de rebose y se llenó con agua como un fluido de trabajo. El cilindro fue sumergido completamente en el fluido, procurando que únicamente este quedara en contacto con el agua. Durante este proceso se registró la masa aparente del sistema sumergido, evidenciando la disminución del peso debido a la acción del empuje. El volumen del fluido eh, desalojó, desalojado fue recolectado en el rebose, medido y utilizado y medido utilizando una probeta graduada, obteniendo así el volumen sumergido. Posteriormente, este volumen de agua fue colocado en la cubeta para determinar su masa total. Y finalmente, con los datos obtenidos, se calcularon los valores de empuje experimental, el peso del fluido desplazado y el empuje teórico. Se realizó la comparación entre estos resultados y se determinó el porcentaje de error, permitiendo evaluar la precisión del experimento y comprobar el principio de Arquímedes. Bueno, profe, en esta sesión pues le presentamos los resultados que obtuvimos en la práctica, en la que indicamos la tabla uno, en la que pues registramos los datos experimentales obtenidos durante la práctica. Bueno, como metodología pues primero medimos las dimensiones del cilindro, como el diámetro, la altura, pues como para calcular el volumen teórico. Luego determinamos el volumen del agua desplazado al sumergir el objeto, lo que pues esto nos permite relacionarlo pues con el principio de Arquímedes. Bueno, también pues anotamos las diferentes masas obtenidas en diferentes condiciones, como por ejemplo el peso en el aire y el peso cuando el objeto está sumergido. Estos valores son muy fundamentales porque pues ellos nos ayudan a permitir calcular la fuerza de empuje. Bueno, pues como podemos observar, pues esta tabla es la que obtiene todos estos resultados y las comparaciones del experimento. Gracias. Bueno, como tabla 2 tenemos los experimentos que hicimos o por los cuales comprobamos el principio de Arquímedes. Bueno, pues pero primero medimos el peso del cilindro en el aire y luego lo sumergimos en agua usando una balanza hidrostática. La diferencia entre estos valores, pues, es la que nos da el empuje experimental. También, pues, calculamos el empuje teórico a partir del volumen del cilindro y lo comparamos con el peso del agua desplazada. Pues bueno, los resultados que obtuvimos de los valores de empuje cercanos entre sí fueron aproximadamente 0.257 newton, 0.215 newton y 0.460 newton. Aunque no fueron exactamente iguales, la diferencia se refleja en los porcentajes de error moderados, pues porque principalmente estas variaciones a los errores experimentales pues se dan como por las imprecisiones en la medición del volumen, por la lectura en la balanza o pues por pequeñas pérdidas de agua durante el proceso. Eh, en- entonces, pues así, pues es lo que nos indican como fallas y no nos indican una buena aproximación entre el valor teórico y pues el valor experimental. Entonces, pues como conclusión podemos decir que este experimento nos hizo verificar que el empuje pues depende directamente del volumen del fluido desplazado y lo que nos ayuda pues como a confirmar el principio de Arquímedes.
Como conclusiones tenemos que la práctica confirmó el principio de Arquímedes, mostrando que el empuje corresponde al peso del agua desplazada por el cilindro sumergido. Se verificó la pérdida aparente de peso del objeto al sumergirse, coherente con la ecuación. El volumen desalojado coincidió con el volumen teórico del cilindro, validando el método experimental. Los errores obtenidos fueron bajos y se deben principalmente a la lectura de la balanza y al manejo del agua en el dispositivo de rebose. La experiencia permitió comprender de forma práctica cómo actúa el empuje, el volumen y la densidad en los fenómenos de flotación. Listo, profe, muchas gracias. Espero haya quedado todo claro. Gracias.